It's about the bombing of Pearl Harbor and the retaliation. It's a song called Hiroshima. 1, 2, 3, 4. Buenos días a todos. Pese a que todavía no sé cuándo se subirá este vídeo, vuelvo con otra reseña a otra banda de thrash. En esta ocasión, veremos a una banda que, en sus momentos más lúcidos, publicaron una serie de álbumes de, al menos yo, están en muy buena estima. Whiplash, banda reconocida en el thrash metal, aunque quizá menos que Dark Angel, Exorda u otros, publicó una serie de álbumes muy buenos. Esta banda estuvo conformada por, en mi opinión, varios de los mejores músicos de todo el metal. Empezando por Hugh Cangelosi, quien es, en mi opinión, quizá el mejor baterista de todo el metal, cosa que es difícil de decir. También, por el bajista Tony Bono, quien es una bestia como bajista y sabe bien cuándo dar las notas, y por último y no menos importante, Tom Portado, quien siempre estuvo detrás de la banda. En esta reseña, abarcaré desde su época clásica, hasta su último álbum, 7 álbumes tienen. Por cierto, como varias bandas que he tocado, están planeando otro álbum. Pero, bueno, tampoco hay señales de actividad respecto al otro. Sin más que decir, comencemos. Solo tengo una imagen para representar este álbum y lo que siento. Bueno, lo intentamos. Todo iba en contra con este álbum, la fecha, el cambio repentino, las canciones, todo, pero, y sin embargo, me sorprende lo mucho que han luchado para hacer que esto no pasase, porque, de hecho, el álbum tiene mucho potencial, pero no supo ser utilizado bien. Cult of None, álbum lanzado después de que la banda volviera con una nueva formación, realmente no es un álbum malo, pero sí es un álbum mediocre. Han habido cosas peores, ni de broma se asemeja a algo así, o así, ni mucho menos una cosa así, pero tiene sus falencias. Como ocurre en el caso de otras bandas, que trataron de hacer música en la cual, simplemente, no encajaban, este álbum tiene el mismo problema. Yo creo que Tony Portaro, rodeado de nuevos músicos, simplemente no pudo adaptarse al 100% musicalmente con todos aquellos a su alrededor, porque la música suena lenta. Como un groove metal, pero demasiado lento, no tiene nada entretenido. No sé si lo dije antes, pero, el groove metal es un subgénero peligroso, en sentido de que para hacer que suene bien, tiene que haber algo que lo haga que suene atractivo, por eso, varias veces, las bandas que intentaron aplicar ese sonido en su música fallaron. Pensadlo como un arma de doble filo, porque yo he sido el primero que ha hablado de buenos álbumes de groove metal en este canal. Pero este no es el caso, porque este falla por la falta de creatividad. Repito, no es un álbum malo, no voy a negar que este álbum tiene buenos momentos, pero son opacados entre las canciones, o, curiosamente, dentro de las mismas canciones. Me parece que es un sonido que la banda refinaría en el siguiente álbum, pero, bueno, ese es otro tema.
Este álbum teóricamente es el regreso al thrash después de su segundo álbum, donde intentaron hacer algo como en la época clásica de la banda. Pero, de hecho, también veremos un poco de variedad propia de esa época por la cual pasaba la banda. Hay canciones que, de hecho, fueron utilizadas en demos, para seguir dándole el toque de regreso a las raíces. Cuando una empieza a escuchar este álbum y la primera canción, notará una cosa, la voz de Tony Portaro ha empeorado. Según leí por ahí, y, por favor, tomad esto un poco con las pinzas, teóricamente se dañó mucho después de cantar con tanta fuerza en los dos primeros álbumes y todos los períodos donde estuvieron de gira, repito, tomadlo con pinzas. Pero, en fin, la voz no supone un obstáculo mayor. Aunque lo haya dejado en una posición baja, la verdad es que no tengo mucho malo que decir. Una canción por allí por allá no me convence de más, y el álbum está un poco desequilibrado, pero, está bien. Está decente. Quizá la producción podría haberse mejorado, pero la verdad está bien. Este álbum, contextualizándolo, al haber sido publicado en 1998, termina siendo uno de los intentos, si no el más pronto, de un álbum de thrash que busca volver a sus raíces. Vino antes que el de Sodom, el de Creator, etc. Pero, en fin, está decente. Este es el debut de toda la banda, publicado en 1985 o 1986, puesto que varias fuentes se confunden y no saben decir cuándo se publicó exactamente, pero, bueno, diré que es de 1986, porque así es la opinión de la mayoría, y como yo también lo había creído tradicionalmente. Quizás sea el álbum más conocido de toda la banda, teniendo en cuenta que salen muchos de sus clásicos como Stage Dive, o el famosísimo Power Crashing Death. Como modo de anécdota, diré que a mí una persona me recomendó esta banda basado en bandas cercanas de Nueva York como Anthrax o Sacred Hive. Entonces, habiéndome salido la primera canción Stage Dive cuando yo utilizaba Spotify, me quedé totalmente sorprendido, sobre todo del solo. Al final, este álbum terminaría siendo más o menos como el anterior que he mencionado. Desequilibrado, quizá un poco de mala producción, pero, está bien. Está decente. Quizá no recibe el mismo beneficio del anterior álbum debido a haber sido publicado en un año muy fructífero para el metal, pero, está decente. Al final, yo creo que merece estar encima del anterior por canciones clásicas de la banda aquí. Pues, ¿qué puedo decir? A mí sí me gustó este álbum.
Pese a que, tristemente, el bajista Tony Bono haya muerto, tenemos a Tony Portaro y a Ian Velosi todavía. Cuando se escuche este álbum, notaremos de nuevo cómo la voz de Tony Portaro ha decaído mucho, aunque subjetivamente me guste por lo extravagante que suene, es casi hasta triste ver cómo le cuesta hasta cantar a veces, pero, no hay de qué preocuparse, la música de este álbum suena bien. Y hablando de la música, varias veces veremos referencias hacia los álbumes del pasado, no son muchos, son unos pequeños guiños. La mayoría del álbum, al ser moderno, sonará, bueno, moderno, es decir, la música sonará más lenta debido a que los músicos ya no pueden tocar tan rápido como antes, dígase por enfermedades como artritis o por simple envejecimiento, quizá unos riffs menos inspirados, pero en sí el álbum me gusta, está bien. Canciones como la primera, que hace un guiño al pasado, Snuff, la última, o Hugging Mouth, son varias de las mejores canciones que se encontrarán en este álbum. Algo que no puedo negar es que inevitablemente la banda suena cada vez más cansada, yo creo que Tony Portaro le beneficiaría mucho más conseguir a un cantante como ya pasó con varios discos anteriores, pero, bueno, supongo que también se tendría que adaptar a las diferencias musicales y demás. Pero, en conclusión, este álbum está bueno. Este de hecho es bastante infravalorado, en parte por la época en que salió, en parte por las personas que han escuchado toda la discografía. Es todo lo que Cult of Non debería haber sido. Hay un término en inglés para denominar este tipo de álbumes, melting pot, es decir, un álbum mezclado de muchas influencias musicales. En este caso, podremos encontrar influencia del speed/power, del metal alternativo, del grunge, del groove, quiero decir, hasta hay una orquesta al final. Estos melting pot pueden tener resultados malos, pero, por lo general, siempre me han gustado y suenan muy bien al lograr que cohesionen el uno con el otro. Esta tampoco sería la excepción y defiendo a este álbum por encima de todo porque lo considero bastante infravalorado. El cantante es un punto fuerte aquí también, lo considero un buen cantante melódico con una voz intermedia grave. Las ideas de este álbum son bastante inspiradas y son novedad para la época. Destaco, no porque sea el que más me guste, sino porque quizás sea una de las piezas más elaboradas de la banda, el título homónimo del álbum, Sit, Stand, Kneel, Pray. Tiene una orquesta, trae de las letras más profundas que jamás escribió la banda, la mejor actuación vocal del cantante Warren Conditi, que tristemente únicamente se quedó un álbum. Me hubiera gustado otro álbum de este estilo, pero tampoco hay nada que pudiera haber evitado otro cambio en la banda. Lo recomiendo fuertemente.
Bueno, teniendo en cuenta que únicamente quedan 2 álbumes, dejo al, quizá, álbum con mayor estima de toda la discografía considerado por el público en el segundo puesto. Habiendo sido publicado en 1987, de hecho, me parece uno de los mejores de aquel año, y es aquí cuando el trío de Tony Bono, Tony Portaro, y Hugh Cangelosi se solidificarían. Hay muchas cosas que decir acerca de por qué es tan bueno, empezando por los riffs. Cuando una vez pregunté por una banda que mezclara la brutalidad de Dark Angel y las melodías de Fates Warning, pues, era una tarea un poco difícil, existía Flotsam and Jetsam pero no era tan brutal, sin embargo, me recomendaron esta banda, pese a conocerla, y este álbum. Pues no puedo decir que sea un álbum power y trash, pero sí puedo decir que hay un gran componente melódico en este álbum, combinado con toda el trash. Y hablando del trash, es un trash con un estilo de canción y riffs bastante extravagante. Desde el primer álbum, Tony Portaro se destacó por tener un estilo un poco extravagante a la hora de escribir riffs, no quiero decir que hizo Avant-Garde en 1986, pero sí puedes detectar cómo se aleja un par más de lo normal a lo que se estaba acostumbrado. De hecho, si se miran estas tablaturas, podremos ver cómo toman un cierto estilo particular en la guitarra. El bajista Tony Bono y el baterista Hugh Cangelosi, quienes posteriormente se destacarían mucho más, a su vez, relucen en este álbum, en parte por poder adaptarse a los riffs de Tony Portaro, en parte por varias canciones en las que relucen. Y hablando de las canciones, la mayoría de aquí son clásicos de la banda, a su vez, tenemos Walk the Plank, quizá mi canción favorita de toda la banda, tenemos a Snake Pit, una canción única por donde se halla, Last Nail in the Coffin, Respected, y, por supuesto, The Burning of Atlanta. Remarcó, en mi opinión uno de los mejores de 1987, un clásico en ese año y en el thrash metal. Recomendado también. Finalmente, tenemos el mejor álbum de Whiplash. Como con Warren Conditi, me hubiera gustado otro álbum con este cantante, pero tristemente las cosas tampoco iban a ser así. Insult to Injury es, básicamente, otra banda. Juro que cuando lo escuchaba aseguraba que era otra banda, era un nivel de madurez que nunca había visto antes con otra banda. Tony Portaro dejaría de cantar para que cantase un tal Glenn Hansen. Su nombre suena desconocido, pero él viene de la escena de hardcore punk de Nueva York en Brooklyn Militia. Yo creo que este es otro acierto porque, como ya he dicho, se llegó a un nivel de madurez nunca antes visto con otra banda. No solo eso, Tony Bono y Hugh Cangelosi mejoraron su nivel como músicos. Por ende, la calidad musical aumentó mucho. Whiplash pasó de ser thrash metal a ser thrash metal técnico. Tony Portaro, aprovechando su extravagancia a la hora de escribir riffs, pudo componer esta obra de arte. ¿Quieres canciones que suenen de diferente manera? Hay canciones para todo. Está Demencia 13, una canción más experimental y lenta. Está el título homónimo, que es una cancionaza del thrash técnico. Está la última canción, Pistol Whip, que recuerda al anterior álbum antes del cambio, etc. Y está esta joya. Para poder contextualizar este álbum, en 1989, las bandas se iban yendo progresivamente más técnicas o progresivas con bandas nuevas o que cambiaban su sonido, como Coroner, Anacrusis, Voivod, Sigue Sieben, entre otros. La verdad es que, repito, de todas las bandas me sorprendiera que Whiplash diera un paso así.
Aunque supongo que Megadeth también se zambulló un poco, remarcó, un poquito. Sea como sea, una joya del thrash metal técnico. Bueno, hasta aquí el vídeo. Para dar una conclusión a su discografía, por un lado, yo creo que es una banda que dejaron de lado muchas oportunidades, como por ejemplo, Okonoarren Conditio con Glenn Hansen. Entonces es triste pensar que dejaron de lado muchas oportunidades para poder sacar mejores álbumes. Por otro lado, realmente nunca sacaron nada malo. Considero que su discografía es muy equilibrada, no sacaron nada malo, realmente, por lo cual está bien. Una banda que se podría escuchar. Bueno, adiós.